Bienvenidos a la iglesia a todos. Si no nos hemos conocido antes, soy Julián del equipo aquí en King City. Tomémonos para dar la bienvenida a todos los que se unen. Alegra que estés aquí. Ahora las personas en el auditorio honran la lectura de la palabra de Dios. Abramos Biblias en 2 Samuel capítulo 6. Pueden con 23 versículos. David reunió 30,000 soldados de Israel. Los llevó a Bala de Judá para traer el arca de Dios, del Señor de los ejércitos, entronizado entre querubines. Colocaron el arca de Dios en un carro nuevo, la llevaron desde la casa de Abinadab en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro, el arca de Dios. Ahío delante del arca. David y todo Israel celebraban al Señor, cantando y tocando instrumentos, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió de muerte por este acto. Así que Usa murió allí mismo, junto al arca. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa. Llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa irrumpir contra Usa. Ese es el nombre que aún tiene hasta hoy. Entonces David tuvo miedo y preguntó: ¿cómo podré llevar el arca? Así que David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. En su lugar la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca permaneció en casa de Obed-edom 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y su familia. Entonces informaron al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo por el arca de Dios. David fue y llevó el arca desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Después de que los hombres que llevaban el arca avanzaron 6 pasos, David sacrificó un toro y David danzó con todas sus fuerzas. David y el pueblo de Israel llevaron el arca del Señor con gritos de alegría y sonido de cuernos de carnero. Pero cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical miró desde su ventana y al ver al rey David saltando y danzando ante el Señor, lo despreció. Llevaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había preparado, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Al terminar sus sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego dio a cada israelita un pan, un pastel de dátiles y uno de pasas, y así todo el pueblo regresó a sus hogares. Cuando David regresó a su casa para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro. Ella le dijo y comentó lo distinguido que se veía hoy el rey de Israel, exponiéndose sin pudor ante las sirvientas como lo haría cualquier persona vulgar. David le respondió a Mical: yo estaba danzando delante del Señor, quien me eligió a mí por encima de tu padre y de toda su familia. Él me nombró líder de Israel, el pueblo del Señor. Así que celebro delante del Señor. Sí, estoy dispuesto a parecer aún más tonto que esto, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste sí pensarán que soy distinguido. Así que Mical, la hija de Saúl, permaneció sin tener hijos a lo largo de toda su vida. Amén. El título de nuestro mensaje para esta mañana es: traed de vuelta el arca. Traigan de vuelta el arca. ¿Levantarías tus manos al cielo por todo este lugar? Padre, te damos gracias. Que la hierba seca y la flor marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Oramos para que seamos marcados por tu presencia, seamos sellados por tu palabra, que seamos transformados por el fuego. Declaramos en este lugar y en cada lugar, Dios Santo, ven y haz tu voluntad y tu obra en el nombre incomparable que sigue estando por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Oramos. Y si lo crees, Rey Ciudad, podrás gritarlo en voz alta. Amén. Y una vez más, vengan a todos aquí. ¿Podrían levantar su voz y darle a Dios la alabanza que Él merece? Aleluya. Amén, amén. Puedes seguir adelante y tomar tu asiento. Traed de vuelta el arca. Es fin de semana de cumpleaños en casa de Curtis y Em. Nuestras hijas cumplen 7 y 4 años este fin de. La vida está sucediendo. Esto no tiene importancia para el sermón. Al igual que en la escritura, también tuvimos 2 tipos de pasteles. Vamos a entrar en materia. Traed de vuelta el arca. Para entender esta historia necesitamos comprender qué era el arca de Dios. En la antigüedad, el arca de Dios, también conocida como
el arca del pacto y también como el arca del testimonio, representaba la misma presencia de Dios. Era un cofre de madera completamente recubierto de oro, y por lo que representaba era el objeto más sagrado e importante para todo el pueblo de Israel. Lo llevaban con ellos mientras vagaban por el desierto. Lo portaban delante de sus ejércitos para obtener la victoria militar sobre sus enemigos. Entonces, ¿qué contenía este cofre de madera recubierto de oro? Me alegra mucho que lo preguntes. Dentro de la sagrada arca estaban las 2 tablas de piedra con los divinos 10 mandamientos claramente grabados en ellas. Esta era la ley y esto representaba las promesas de Dios. También dentro del arca había una vasija de oro llena de maná. El maná era el alimento sobrenatural que caía del cielo y que Dios proveyó a Israel mientras vagaban por el desierto durante 40 años. Esto representaba la provisión de Dios. También dentro del arca estaba la vara de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y sacerdote del pueblo durante la época de la Torá. Esta era la misma vara que milagrosamente brotó flores y almendras, como se detalla en Números capítulo 17. Esto representaba el poder de Dios, las promesas de Dios, la provisión de Dios y el poder de Dios, y en conjunto el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Así que en el momento de este texto, en el tiempo de nuestro texto, el rey David quería traer de vuelta el arca a Jerusalén y a la ciudad de David. Él quería traer de regreso la presencia de Dios a su ciudad. Puedo decir que siento que llevo algo en mi espíritu, algo profundo que sucedió en nuestra conferencia en Kuala Lumpur la semana pasada, y ahora el testigo ha pasado de Malasia a Australia. El fuego se está moviendo de KL a Perth. La conferencia de Kingdom City en Perth está a solo 18 días. Puedes unirte a más de 5,500 personas mientras nos reunimos en un solo lugar, en un mismo sentir, para levantar el nombre de Jesús sobre nuestra ciudad. No es tarde para estar en la sala. Estamos trayendo el arca de regreso a nuestra ciudad. Ahora me he dado cuenta de que hay muchas respuestas que las personas pueden tener ante la presencia de Dios. En primer lugar, podemos ser como Usa y ser descuidados con ella. Sabes, realmente creo que uno de los personajes más desafortunados del Antiguo Testamento es este hombre llamado Usa. Él es el hijo de Abinadab, en cuya casa estuvo el arca de Dios durante 20 años. El versículo 6 dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió de muerte por esto. Así que Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Ahora eso parece excesivamente severo, pero según la ley levítica, solo los levitas de la familia de Coat podían llevar el arca de Dios, e incluso entonces no se les permitía tocarla. Directamente la llevaban usando varas sobre sus hombros. Números 4:15 nos dice que no se les permitía tocar directamente los objetos sagrados o morirían. Así que este grupo está trasladando el arca de Dios desde la casa de Abinadab de regreso a la ciudad de David. Y mientras están moviendo el arca, los bueyes comienzan a resbalar y Usa extiende su mano para sostenerla. Y este solo acto de descuido le costó la vida a Usa, porque fue descuidado con el arca de Dios. Ahora, durante años, durante generaciones, la gente se ha burlado de este personaje del Antiguo Testamento, Usa. Pero ¿con qué frecuencia somos nosotros descuidados con las cosas de Dios? Oh, es solo una copa más, es solo un episodio más, es solo una raíz de amargura. Oh, es solo una vez, es solo una mirada a una mujer que no es tu esposa. Oh, es solo un poco de chisme. Oh, es solo un programa infantil sobre cazadores de demonios. Ahí es donde comienza. Pero este es el compuesto del compromiso. Uno de nuestros jóvenes del equipo aquí me estaba llevando al aeropuerto y me preguntó: ¿por qué crees que tantos grandes hombres de Dios, grandes personas de Dios han caído en tiempos recientes? Ahora, esa es una pregunta enorme y solo puedo dar mi opinión, pero le dije: quizás es porque no lidiaron con las cosas pequeñas.
Y si no lidias con las cosas pequeñas en tu vida, esas pueden convertirse en cosas grandes. No comienza como una gran caída moral, comienza siendo algo pequeño. Considera a Sansón y Dalila. Sansón no rompió su voto de nazareo por primera vez cuando Dalila le cortó el cabello. Todo comenzó con pequeñas transgresiones. La gente podría decir, oh, fue el espíritu de Dalila. Oh, sí, pero también quizás Sansón no tenía dominio propio. El dominio propio también es un espíritu. 2 Timoteo 1:7, porque Dios no te ha dado un espíritu temor, sino poder, amor y dominio propio. Todo comenzó con pequeñas transgresiones. ¿Cuál el voto de nazareo? Bueno, es no beber, no tocar animales muertos y no cortarse el cabello. ¿Qué hizo Sansón antes de comprometerse con Dalila? Comió miel del cadáver de un león. Transgresión. Mató a un filisteo con la quijada de un burro muerto. Transgresión. Posiblemente bebió en su banquete de bodas. Transgresión. Y su última violación, no su primera, su última violación fue permitir que le cortaran el cabello. Y a partir de ahí perdió su fuerza por descuido. Considera a Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de guiso. Él cambió lo que tenía un valor eterno y duradero por aquello que le daba una satisfacción meramente temporal. En un instante, por un descuido, considera a Judas Iscariote, quien entregó al Mesías por 30 piezas de plata. Pensemos en la mujer de Lot, que no pudo resistirse a mirar atrás. Consideremos a Jacob. ¿Qué tan increíblemente borracho necesitas estar para realmente pensar que te vas a casar con el amor de tu vida? De verdad. La mujer para la que trabajaste 7 años y la amabas tanto que esos 7 años te parecieron unos pocos días. Y luego consumáis el matrimonio esa misma noche. Y luego te despiertas y te das cuenta de que te casaste y te acostaste con su hermana. Descuidado. El arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años. Podría ser que Usa, el hijo de Abinadab, se había vuelto demasiado familiarizado con la presencia. Y porque se había vuelto demasiado familiarizado con la presencia, fue descuidado con la presencia. Kingdom City, Jesús viene por una novia sin mancha. Y creo que esto es un llamado urgente a la iglesia, no para sembrar discordia o desunión, no para alimentar el ego o el orgullo, no para ser demasiado familiarizados o descuidados con lo que tiene consecuencias eternas, no para ser como Usa y ser descuidados con el arca de Dios. Fue la falta de cuidado con la presencia lo que le costó la vida a Usa. Y luego está Mical, la esposa de David, hija de Saúl, que mostró desprecio por ello. Versículo 16. Pero cuando el arca del Señor entró en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró desde su ventana. Cuando vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, se llenó de desprecio hacia él. Quizás se están quedando todos callados conmigo esta mañana. Quizás una respuesta aún peor que la falta de cuidado por la presencia es la de aquellos que muestran desprecio por la presencia. David ha recorrido todo este camino para devolver el arca de Dios a la ciudad de David. Ha visto a Usa caer muerto delante de él. Tuvo que esperar 3 meses solo para ver si todo iba a estar bien. Ha recorrido todo este camino y finalmente ha devuelto el arca de Dios a Jerusalén. La presencia de Dios está llenando la ciudad de David y él está danzando delante del Señor con todas sus fuerzas. Y ahí está su esposa Mical, observando desde una torre de marfil, mirando hacia abajo, y mientras lo ve bailar, se llena de desprecio. Ella despreciaba su pasión. Nunca quiero convertirme en un creyente viejo y cínico que desprecia la pasión de la próxima generación que está surgiendo. No entiendo todas sus canciones. No conozco todos los pasos de baile. No me sé todas las letras de rap. Todavía no sé realmente qué significa womp womp, pero amo la pasión de la próxima generación. ¿Quién soy yo para juzgar la adoración de otra persona? ¿Quién eres tú para juzgar la adoración de otra persona solo porque no la entiendes? Mical mostró desprecio por la adoración de David. Versículo 20.
Cuando David regresó a casa para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro. Ella dijo y comentó lo distinguido que se veía hoy el rey de Israel, exponiéndose sin vergüenza ante las sirvientas como lo haría cualquier persona vulgar. David venía a casa para bendecir a su propia familia y fue su propia esposa quien impidió la bendición. Cuando tus familiares se enciendan en fuego por Dios durante las próximas semanas en esa conferencia, no apagues el fuego con una manta. Aviva el fuego. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, no apaguen el espíritu. Cuando tus hijos adolescentes lleguen a casa encendidos, no apagues el fuego. Aviva el fuego. Cuando tus esposas lleguen a casa encendidas, no apaguen el espíritu, aviva el fuego. Profetizo que cuando tus esposos lleguen a casa encendidos por Dios, no apagues el fuego, aviva el fuego. Alguien en la sala o en línea necesita recibir esto para su hogar hoy. Reclámalo para tu esposo. Siento esto con mucha fuerza. Creo que Dios está a punto de hacer algo en el corazón de nuestros hombres. Los hombres de Kingdom City se están levantando y tal vez históricamente la temperatura espiritual de tu hogar la había marcado tu esposa. Declaramos que los corazones de nuestros hombres están siendo encendidos. Te levantarás, guiarás espiritualmente a tu familia, bailarás como lo hizo David. Versículo 21, David respondió a Mical: yo danzaba delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y su familia. Él me nombró líder de Israel, el pueblo del Señor. Así que celebro delante del Señor. Estoy dispuesto a parecer más insensato que esto, incluso a ser humillado ante mis ojos. Pero esas siervas pensarán que soy distinguido. Así que Mical, esposa de David, permaneció sin hijos toda su vida. La imprudencia de Usa le costó la vida. El desprecio de Mical le costó su descendencia. La imprudencia mata a una generación. El desprecio mata a la siguiente generación. Luego está Obed-edom, quien la recibió. Después de que Usa fue herido de muerte, la Biblia dice en el versículo 9 que David ahora tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré traer alguna vez el arca del Señor bajo mi cuidado? Así que David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. En su lugar la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció allí en la casa de Obed-edom durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. ¿Te imaginas estar allí el día en que Usa fue herido de muerte? Es decir, sabía que la ley levítica lo decía, pero ahora he visto la ira de Dios con mis propios ojos. Y ahora David es cauteloso para devolver el arca a la ciudad de David. Así que terminan trasladando el arca a la casa de Obed-edom, y allí permaneció durante 3 meses. ¿Podemos considerar a Obed-edom por un momento? Si alguien tocaba el arca de Dios, caía muerto, y ahora simplemente está allí en su sala. Tuvo que asegurarse de que sus hijos no tocaran la cosa brillante durante 3 meses. ¿Sabes lo difícil que es? Evitar que los niños toquen la cosa brillante durante 3 minutos. Nadie dijo que seguir a Dios iba a ser fácil. Con solo un error como Usa podría haber sido herido de muerte, pero Obed-edom la recibió. Kingdom City, serán como Obed-edom y harán espacio para la presencia de Dios en su hogar. Pueden apartar algunos días para buscar al Señor en el corazón de la ciudad. Sé que no siempre es fácil, sé que no siempre es conveniente, pero Obed-edom recibió la presencia de Dios en su casa, y porque la recibió, la Biblia dice que el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando la recibes, no es solo una generación la que es bendecida, toda tu casa es bendecida. Declaro sobre ustedes aquí en la sala y en línea que porque dijeron sí, porque recibieron la presencia de Dios en su hogar, toda su casa está a punto de ser bendecida. Su matrimonio es bendecido, su familia es bendecida, sus hijos son bendecidos, su hogar es bendecido. Y si lo crees y lo recibes, grita amén. Tenemos un punto más, pero definitivamente amén. Está empezando a sudar aquí. ¿Te diste cuenta de dónde era Obed-edom?
Él era de Gat. ¿Quién más era de Gat? Alguien lo dijo. Goliat, el mismo gigante filisteo, aquel que el joven David valientemente mató en el histórico valle de Ela. Gat era una de las 5 principales ciudades filisteas. Obed-edom recibió la presencia en su casa, pero su casa estaba en Gat. Alguien no está escuchando esto. Su casa estaba en territorio enemigo, pero su familia seguía siendo bendecida. Kingdom City, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Pedro dijo, veo muy claramente que Dios no muestra favoritismo en ninguna nación. Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Eso significa que no importa tu origen, no importa tu equipaje, no importa tu historia, no importa tu relato, no importa tu etnia, no importa tu cultura, no importa cuál sea tu lengua materna. Si tú, como Obed-edom, lo recibes, Él te da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero el judío, luego el gentil. Ciudad del reino. El evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo es para todos, en todas partes. Y con el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos estamos presenciando el inicio de un gran regreso a casa, un gran retorno a la iglesia. Charlie Kirk fue una voz generacional de la verdad que defendió la justicia y fue asesinado por compartir lo que creía. Conocí a alguien el domingo pasado, aquí mismo en nuestro servicio de las 9 a.m., que vino a la iglesia por primera vez en su vida únicamente debido al asesinato de Charlie. Ese caballero escuchó el evangelio y ese caballero entregó su vida a Cristo. Estamos escuchando historias de esto sucediendo en todas partes, no solo en nuestra iglesia, sino en iglesias de todo el mundo, para todos los que lo recibieron. Él les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Usa fue descuidado con ello. Mical lo despreció. Obed-edom lo recibió, pero David, él lo llevó. El arca de Dios, la misma presencia de Dios, las promesas de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios, David la llevó. Versículo 14. Y David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, vistiendo una vestidura sacerdotal. Así que David y todo el pueblo de Israel llevaron el arca del Señor con gritos de alegría y el sonido de cuernos de carnero. Sabes, una cosa es recibir la presencia, otra cosa es llevar la presencia. Una cosa es entregarle tu vida a Dios, otra cosa es permitir que tu vida sea usada por Dios. Una cosa es aceptar a Jesús, otra cosa es seguir a Jesús. Y yo creo que Dios está levantando un ejército de personas que dirán: yo lo llevaré. Traeré de nuevo la presencia de Dios a mi ciudad. Llevaré la presencia de Dios a mi familia. Llevaré la presencia de Dios a mi lugar de trabajo. Llevaré la presencia de Dios a mi matrimonio. Llevaré la presencia de Dios. Bailaré sin dignidad. Reuniré a las tropas. Celebraré delante del Señor. Sacrificaré delante del Señor. Bailaré delante del Señor con todas mis fuerzas. Gritaré de alegría. Bendeciré al pueblo. Honraré la presencia de Dios. Y no importa si parezco un necio ante los que me rodean. Sé que la Biblia dice que Dios usa las cosas necias para avergonzar a los sabios. Lo estoy trayendo de vuelta. Alguien necesita ponerse de pie y empezar a sacudirse la indiferencia, empezar a sacudirse el desprecio, empezar a sacudirse la decepción, empezar a sacudirse el miedo y sacudirse las opiniones de los demás. Es hora de sacudirse las heridas y errores del pasado. Es hora de trazar una línea en la arena. Estoy trayendo de vuelta la presencia de Dios a mi hogar. Estoy trayendo de vuelta la presencia de Dios a mi familia. Estoy trayendo de vuelta la presencia de Dios a nuestra ciudad.
En 18 días los creyentes se reunieron en un solo lugar y con un mismo sentir para que todo Perth supiera que Jesucristo es el Señor. Así que desde el frente hasta el fondo del auditorio, ¿podrían levantar sus manos mientras declaramos esto? Porque estamos trazando una línea de límite permanente sobre el centro de convenciones, sobre la ciudad de Perth. Esta es la casa de Dios. Esta es la puerta al cielo. Te adoramos,